Este es el grupo podcast. Estamos integrados por Janet Chumania, Angélica Leiva, Marta Méndez y Fanny Villagrán. Lo que presentaremos el día de hoy es qué tipo de medio es podcast, descripción del podcast, características, funciones educativas, ventajas y desventajas o inconvenientes, el contexto de uso, creación de un podcast, características para su diseño, un ejemplo y la bibliografía. ¿Qué tipo de medio es podcast? Es un medio didáctico. Sirve como material de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El podcast educativo es un medio didáctico que lo podemos tener como un archivo digital portátil que tiene contenidos educativos y son de audio y de video y se pueden difundir por Internet por medio del RSS. Además, un podcast educativo se puede ser elaborado por instituciones, docentes, estudiantes y empresas por medio de un proceso de una elaboración didáctica. Las características que tiene un podcast son archivos digitales pregrabados, pueden ser sonoros o de video, fácil de transportar. Al poder descargarlo no hace falta ningún tipo de conexión. Su distribución a través de la web usando la tecnología Really Simple Syndication. Es interactivo, su contenido es público específico, eh, forma periódica o regular y son variados, pero cada podcast puede tener un tema concreto. Además, es gratuito. Las funciones educativas son usados por los docentes para sus propias necesidades. Pueden usar como recurso de terceros con los alumnos, crear sus propios materiales y recursos em, y son usados por alumnos para crear sus propios contenidos, por ejemplo, preparación de trabajo. Además, tenemos gran variedad de podcast para preparar clases de referencia. Es el método más usado. Un podcast crea materiales, no es grabar sus clases, sino explicar conceptos de la asignatura. Debemos tener en claro que un podcast debe durar máximo 5 minutos, incluir música, imágenes o video. Así facilitamos el repaso y motivamos. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que el podcast es un elemento portátil de uso flexible. Tiene contenidos en variedad de idiomas, información diversa, permite autoaprendizaje e intercambio de conocimientos. Libre y fácil acceso en la red. Puede ser descargado y escucharlo posteriormente con otro dispositivo. Fácil adaptación a los recursos educativos y los diversos contextos. Además, la mayor ventaja es que tiene un método económico ya que es una herramienta gratuita. En las desventajas o inconvenientes, tenemos que un podcast para, para su fácil acceso se debe hacer transcripciones de archivos. Por ejemplo, eh, que, este, que esté en MP3. No es práctico para archivos grandes, necesita conexión a banda ancha. Además que de la necesidad de más tiempo para elaborarlo con una publicación escrita, es decir, debemos obtener un guión previamente. Baja visibilidad, menos inmediato que la radio y la necesidad, como ya dije, de elaboración previa.
En el contexto de uso, tenemos que un podcast no es más ni menos que un medio de enseñanza, es un medio limitado por sus características de audio y video. Es un medio de fácil elaboración, se incrusta en la idea de aprender a lo largo, ancho y profundo de toda la vida. Sirve como puente de unión entre la vida dentro y fuera del aula. La fuerza del podcast no reside en su calidad de imagen-sonido, sino en su formato de micro-contenido abierto. Propicia acción a información siempre actualizada. Se soporta en dispositivos omnipresentes. El tipo de medio y sus posibilidades está abierto a estrategias didácticas diversas, completas por complejas. Es un medio eficaz para la evaluación. Es una buena alternativa a adaptaciones de accesibilidad. La enseñanza multimedia se pretende y un aprendizaje multimedia y debe ser propuesta por un profesor multimedia. En la creación de un podcast tenemos la estructura didáctica de un podcast. Tenemos una ficha de edición de un podcast educativo. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos descripción de identificación, procesos y fases, capacitación y después de desarrollar los recursos. Entre esos tenemos algunos y la evaluación. Como segundo punto tenemos disponer de elementos básicos como un micrófono y un programa de edición. En los programas de edición tenemos algunos para elaborar un podcast, como son Audacity, Audio KitKat Pro, Audition, Easy Podcast, Podmagnetic, RS Buddy. Algunos de ellos son gratuitos y otros no. Tenemos, aquí como ustedes pueden ver, características específicas de cada aplicación y el sistema operativo que requiere cada uno de ellos. Como segundo paso, tenemos para la grabación de un podcast utilizar programas como Audacity, que es uno de los programas más usados y mejores reconocidos en el medio como un programa para edición y grabación de audio. Exportamos el audio al formato MP3 y subimos el archivo MP3 a un servidor web como Podomatic. Este servidor nos da una dirección la cual podemos utilizarla para publicarla en un blog. Características específicas del diseño. Tenemos que un podcast características a nivel pedagógico y a nivel técnico. En el nivel pedagógico tenemos que un podcast debe tener contenidos de calidad, textos apropiados, sonido, música apropiada y una voz de locutor adecuada y una narración clara. Como características técnicas de un podcast, debemos tener equipamiento apropiado, perspectivas de las herramientas, procesos de creación, exportar para su difusión y promoción de los resultados. Nosotros podemos usar un podcast en actividades como lecciones diarias grabadas, narraciones breves, conversaciones, historias orales, prácticas de vocabulario, entrevistas, entre otros. Aquí tenemos un podcast sobre el concepto del mismo, que lo hemos realizado en nuestro grupo. A continuación lo vamos a escuchar. Soy una integrante del grupo número 3. Vamos a explicar en qué consiste un podcast. Un podcast es un archivo de audio que puedes descargar en un computador o en un reproductor MP3 como Esto es todo en cuanto a nuestra... Soy una integrante. a nuestra presentación. Aquí tienen la bibliografía que hemos utilizado y ha sido un gusto compartir esta presentación de